Vamos a iniciar este curso con una unidad o con una primera lección que tiene que ver con los imaginarios sobre la acción pedagógica. En esta primera unidad quisiera inicialmente invitarles a que participen en el foro de reflexión de la unidad 1, donde básicamente les solicito que nos compartan cuáles han sido sus experiencias más positivas a nivel de su relación con un docente universitario y también, por supuesto, en contraparte, las experiencias más negativas. Este foro tiene como objetivo reflexionar en torno a la práctica pedagógica tradicional y hacia lo que imaginamos o lo que concebimos como las mejores prácticas docentes. Bueno, empecemos señalando cuáles han sido los desarrollos teóricos que han enfocado o que han permitido identificar cuáles son los mejores desempeños de los docentes universitarios. A este respecto quisiera resaltar un estudio de Lohmann y de Wankat y Orjovich. El de Lohmann es del año 1985 y el de Wankat y Orjovich es del año 1991. Ellos desarrollaron, como pueden observar en la gráfica, una matriz donde caracterizan a partir de dos factores muy importantes: inicialmente el desarrollo intelectual de los docentes y por otro lado la capacidad de relacionarse de manera interpersonal con los profesores, obviamente en los ambientes universitarios, una serie de escenarios o una serie de puntos sobre los cuales se puede concebir el desarrollo o la competencia del docente. Inicialmente ellos partieron de una investigación en donde tanto la primera variable, el desarrollo de competencias intelectuales por parte del docente, el desarrollo intelectual del docente, se clasificaba como bajo, medio y alto, al igual que las relaciones interpersonales bajas, medias y altas. Sin embargo, los autores en las investigaciones coinciden en identificar que en términos de las relaciones interpersonales también se pueden encontrar docentes con niveles de interrelación bastante bajos, muy bajos, por debajo del promedio. Son aquellos profesores o personas en general que no son capaces de establecer una relación armónica con el colectivo o las personas que están a su alrededor en ningún escenario laboral. Bueno, seguramente también tendrán dificultades en otros ámbitos de la vida personal. Cuando hablamos de un docente que tiene un alto nivel intelectual pero simultáneamente tiene una capacidad muy importante de relacionamiento interpersonal, podemos identificar a un profesor denominado por los autores en esta matriz maestro total. Entre más verde observan ustedes en la gráfica el recuadro en la matriz, pues más nos acercamos a ese maestro total. Y por otro lado, entre más rojo identificamos el recuadro, más nos acercamos a uno que han denominado inadecuado y atacador, docente inadecuado e atacador. Estos docentes son fundamentalmente aquellos que están en el otro extremo, que tienen unas relaciones interpersonales muy bajas y por otro lado tienen también muy bajos desarrollos intelectuales, es decir, los compromisos que fundamentalmente se establecen en primer lugar con las personas, con los estudiantes, con la comunidad académica en general, y por otro lado los compromisos que se establecen con el desarrollo de conocimiento y el desarrollo de la sociedad. Esa persona que no ha logrado ninguno de estos dos elementos, pues definitivamente es un docente que se desempeña de manera inadecuada y se desempeña también en sus relaciones interpersonales de manera atacadora, agresiva, en fin. Quisiera hacer un balance sobre cuáles son los diferentes estados dependiendo de las combinaciones, de las mezclas entre estas dos variables. Por ejemplo, en el centro encontramos el docente que categorizan dentro de la lista como el número 5, que es el docente competente. Es aquel docente que ha desarrollado un nivel intelectual moderado, medio, con respecto a su conocimiento, su disciplina, pero que además también tiene una capacidad de interrelacionamiento media con los estudiantes y en el ámbito de la comunidad universitaria. Ahora se preguntarán ustedes por qué es tan importante este estudio en el marco de lo que estamos revisando, que es precisamente los imaginarios de la acción pedagógica. Bueno, de acuerdo a los autores, lo que identificamos es que estas dos variables, el desarrollo intelectual del profesor, que es lo que todos esperamos, un profesor que sepa de su materia, que sepa de sus cursos, que pueda resolver problemas, que nos pueda proponer lecturas interesantes y demás,
sea muy alto. Pero no solamente eso, también esperamos que esa persona pueda generar un ambiente adecuado al aprendizaje. Tenemos una categoría muy especial, es la categoría número 6 dentro del ranking, y es el intelectual autoritario, también identificado como un intelectual atacador en el otro nivel, que está completamente fuera del ranking. Estos dos tipos de profesores son profesionales que han logrado sus mayores desempeños, sus mayores desarrollos intelectuales, pero no han concebido dentro de su práctica docente la generación de un escenario adecuado para el desempeño profesional y pues por supuesto para propiciar el aprendizaje. En este sentido, aunque están muy bien preparados, son personas que no han logrado generar las condiciones para el aprendizaje de los estudiantes y por lo tanto estos procesos no se dan de manera armónica y se entiende el estudiante muy atacado o se siente muy presionado por la relación. Vamos a mirar ahora cuáles son precisamente las características que están asociadas a ese alto desarrollo intelectual. En primer lugar, un docente a este nivel debería ser capaz de excitarnos a todos en términos intelectuales, es decir, estimular el intelecto, estimular nuestro interés por los temas, las asignaturas, las materias sobre las cuales él está desarrollando su labor docente. Evidentemente, este desarrollo de ese interés es un elemento muy motivador que nos lleva a profundizar en los temas y por supuesto nos lleva a comprometernos particularmente con el desarrollo de las asignaturas. Obviamente se espera que su desempeño y sus conocimientos sean también muy buenos, sean excelentes. Esta persona está en capacidad de hacer presentaciones muy claras, muy concisas. Normalmente una persona que no tiene un alto nivel intelectual o un alto nivel de desarrollo de los conocimientos necesarios para impartir las materias de sus cursos, son personas que no logran generar o establecer una hilación entre cada uno de los temas y por supuesto esto afecta el desarrollo del conocimiento o la fijación del conocimiento en los estudiantes. Tienen mucha energía, tienen mucho entusiasmo, son muy dinámicos en la forma en que llegan, se les nota que están comprometidos, que quieren los temas, las asignaturas, que quieren el conocimiento, que se interesan muchísimo por estos desarrollos particulares, pronuncian bien, utilizan bien el lenguaje, llaman a cada cosa por su nombre, lo cual es muy importante pues, para efectos de ir apropiando el lenguaje de la disciplina, y también tienen la capacidad de lograr que los estudiantes no solamente generen una relación de empatía con los temas, con las asignaturas, con los materiales, sino que además se puedan sumergir en ellos, puedan hacer uso de ellos para sus desarrollos particulares. En el caso de las altas relaciones interpersonales encontramos profesores, bueno, y me refiero a profesores porque de esto es lo que estamos hablando particularmente, no a nivel general, que, bueno, inicialmente son capaces de recordar el nombre de cada uno de los estudiantes. Esto es muy difícil cuando tenemos una gran cantidad de estudiantes, sobre todo en los ámbitos universitarios de hoy día que se están comprometiendo mucho con indicadores de cobertura. Es relativamente difícil hacer esto, sin embargo es muy importante. Interesarse en los estudiantes como personas. Obviamente aquí hay una línea muy delgada entre lo que es entrometerse tal vez y lo que es interesarse, el estar pendientes de situaciones particulares que puedan afectar el aprendizaje, como llegadas tarde recurrentes, como tal vez situaciones de enfermedad y demás, preguntarle cómo está, cómo le ha ido, cómo ha mejorado o superado estas dificultades, entre otras cosas también para identificar cuáles son los momentos en los cuales los estudiantes deben remitirse a otro tipo de apoyo de carácter psicológico y pedagógico. Un elemento clave es la disposición del estudiante para responder preguntas tanto dentro como fuera del aula, debido a que hoy día dentro del aula muchas veces las mismas relaciones de tensión que se dan entre los estudiantes no propician en ocasiones la posibilidad de que el estudiante pueda acceder al profesor libremente, preguntar libremente, aunque eso también es responsabilidad del docente en generar un espacio pues, solidario y amplio. El docente debería estar en disposición en unos espacios muy puntuales, muy particulares, que el estudiante conozca, de responder las inquietudes que pueda tener. Evidentemente el principal aspecto en términos de las relaciones interpersonales es el compromiso del estudiante, del profesor, con el aprendizaje del estudiante. Este aspecto es fundamental. Y por último, encontramos personas que son cálidas, que son abiertas, que están siempre en disposición de colaborar, de apoyar, son entusiastas por el aprendizaje, por el proceso, son predecibles, que es algo muy importante, siempre tú esperas una respuesta más o menos
común en cada una de las situaciones y orientan el proceso. Ahora bien, yo creo que no hay que profundizar en cuáles son las características del bajo desarrollo intelectual de los docentes. Definitivamente son todas las contrarias a las que inicialmente señalamos, pero puntualmente sí es claro identificar cuáles son aquellas características relacionadas con el bajo nivel de relacionamiento interpersonal de los profesores. En este caso encontramos personas que son bastante distantes, bastante frías, que son muy controladoras, que adicionalmente a eso son impredecibles. Uno les hace una pregunta, les hace una solicitud y en algunas ocasiones te las pueden responder, en otras ocasiones tal vez no lo hagan y además te ataquen por el hecho de estar preguntando sobre cosas que seguramente ellos dirán, ya las desarrollamos, ya las dimos y es tu responsabilidad. Son castigadores y por supuesto utilizan mucho también el sarcasmo dentro de su argot y de su lenguaje en el curso. Estos elementos son los que principalmente en la investigación de los autores que hemos relacionado se asocian al bajo nivel de relacionamiento interpersonal de los profesores. No obstante, hemos identificado pues características, pero sí sería bueno saber cuáles son los procedimientos que siguen, las acciones, las funciones que desempeñan y que conforman la competencia de un profesor. Para esto quiero hacer alusión también a un trabajo de Ken Bain del año 2007 sobre qué hacen los mejores profesores universitarios. Este trabajo que él desarrolla lo hace de una manera muy interesante porque en el libro uno puede observar a través del desarrollo de los capítulos cuáles son los principales aspectos o los más importantes en torno al desempeño del docente. Estos son qué saben los profesores con respecto a cómo aprenden los estudiantes, cómo preparan los profesores las clases, qué esperan de los estudiantes, del desempeño de los estudiantes, cómo dirigen la clase, cómo tratan a los estudiantes, y ahí está un elemento común con los trabajos de Wankat y Oyovich, precisamente en términos de que la variable de relacionamiento interpersonal es fundamental, y por otro lado cómo evalúan a los estudiantes y cómo se evalúan también a sí mismos, cómo se retroalimentan o establecen mecanismos de retroalimentación para poder identificar cuáles son sus fortalezas, pero también de qué manera pueden mejorar. Definitivamente uno de los aspectos entonces más importantes que podemos recabar acá es cómo integramos el desarrollo intelectual de los profesores y la capacidad que estos tengan para relacionarse con los estudiantes y con toda la comunidad universitaria para efectos de generar escenarios donde se pueda aprender. ¿Cómo pueden entonces los profesores ayudarle a los estudiantes a aprender? Bueno, aquí también quiero hacer alusión a un trabajo que es un clásico tal vez de las teorías cognitivas del aprendizaje, y es el trabajo de Joseph Novak de 1991, donde hace referencia a dos herramientas o dos estrategias que principalmente asocia a el desarrollo del aprendizaje. Inicialmente Novak señala que es muy importante que los estudiantes reconozcan cuál es su proceso de aprendizaje, cuáles son las diferentes etapas para que puedan asimilar, porque utiliza la palabra asimilación casi que como sinónimo de aprendizaje, asimilar los conceptos, los nuevos conceptos, modificar la estructura cognitiva. Para poder evidenciar estos aprendizajes, de acuerdo a Novak, se pueden utilizar dos herramientas que son muy potentes y que venimos trabajando con mucha frecuencia, que son por un lado los mapas conceptuales, y aquí vemos en la gráfica un poco cuál es la utilidad y cómo se caracterizan los mapas conceptuales, por un lado, que son, bueno, básicamente estructuras donde uno puede identificar o tal vez reflejar la estructura cognitiva del estudiante y cómo asimilan, cómo integran a esa estructura los nuevos conceptos, y por otro lado, una herramienta muy interesante que es la V-heurística, que señala básicamente, por un lado, como vemos en la gráfica, los conceptos sobre los cuales se debe desarrollar y las metodologías que se deben aplicar para resolver unas preguntas principales o centrales en torno o en relación a unos acontecimientos. En la parte inferior de la V encontramos los acontecimientos, los hechos, los experimentos, las situaciones concretas, es decir, ese vínculo con la realidad. Arriba, al interior de la V, están las preguntas sobre esos hechos particulares, que son las que interrogan, las que cuestionan, las que estimulan
el aprendizaje, y hacia los lados encontramos por un lado los conceptos y por el otro las metodologías que se aplican. Uno puede trabajar esta V a nivel completo, pues como ejemplos, puede trabajarla también presentándosela incompleta al estudiante para que la desarrolle. En fin, lo importante es que en esta estructura de la V heurística básicamente se identifican cuáles son los procedimientos que se siguen para efectos de resolver problemas concretos asociados a la realidad, al carácter ontológico de aquella ciencia que se está estudiando o que por supuesto fundamenta las disciplinas que estamos desarrollando. Quiero presentarles, pues, para finalizar, un par de ejemplos del mapa conceptual. Inicialmente, los mapas conceptuales son muy útiles para mostrar las taxonomías, las categorías o las clasificaciones. Aquí vemos, por ejemplo, animales, la división de animales vertebrados e invertebrados, y dentro de los invertebrados algunas otras definiciones, categorías que se desprenden de allí, como los artrópodos, y dentro de los artrópodos los insectos y los arácnidos, y allí se van desprendiendo otras categorías hasta llegar a ejemplos concretos como las hormigas, los escarabajos, las arañas. Este ejemplo de la biología nos hace pensar que el mapa conceptual es muy útil cuando queremos hacer clasificaciones o lograr que los estudiantes logren identificar y diferenciar tipologías, en este caso de animales, pero puede ser aplicado a cualquier otro tipo de temática. Sin embargo, los mapas conceptuales también pueden, y aquí está otro ejemplo de los minerales, también de la biología un poco, ayudarnos a comprender conceptos. Entonces tenemos qué son los minerales, y este mapa conceptual que estamos mostrando acá nos muestra que los minerales son compuestos químicos que tienen una naturaleza particular, que se conforman como rocas, que tienen propiedades físicas y químicas, que tienen una estructura interna, y establece una serie de relaciones entre los diferentes componentes que fundamentan el concepto mineral. Evidentemente, tanto lo uno como lo otro se puede desarrollar y se puede extender en cualquier área o disciplina. Lo importante es lograr identificar el fundamento de los mapas conceptuales, que básicamente es una manera de representar el conocimiento, una manera de emular la estructura cognitiva que tiene del estudiante, pero también permite que el profesor pueda lograr identificar de qué manera él viene asimilando estos conceptos. En el caso de la V heurística, bueno, vamos a utilizar un ejemplo que tal vez nos sirva a todos. Es el ejemplo de qué es sistematizar una experiencia. Esa es la pregunta principal. Abajo encontramos la importancia de sistematizar experiencias en la punta inferior de la V, y aquí nos está diciendo una situación concreta en términos de organizar datos, organizar información. Para efectos de la investigación, ¿por qué es importante sistematizar experiencias? Entonces tenemos por un lado los elementos teóricos que fundamentan, y ahí señalan qué es la sistematización como proceso, cuáles son las funciones o cuáles son las utilidades de la sistematización, y por otro lado las metodologías, es decir, cuáles son las transformaciones que debemos seguir para lograr desarrollar en la parte operativa el concepto de sistematizar. Estas V heurísticas son muy importantes para adquirir procedimientos para resolver problemas, principalmente en eso consiste la heurística. Obviamente estos dos ejemplos y estas dos herramientas para ayudar a aprender a los estudiantes son herramientas que podemos utilizar, pero debemos conocer muy bien las teorías, en este caso las teorías cognitivas. Quiero dejar hasta aquí esta primera parte. Les reitero la invitación al foro de reflexión de la unidad 1, donde podrán compartir un poco sus experiencias positivas y negativas con respecto a esa relación que han tenido en ámbitos donde han sido ustedes los estudiantes, no han sido los docentes. ¿Cuáles son las mejores prácticas que ustedes han observado y cuáles tal vez no son las mejores? ¿Cuáles son las que debemos seguir y cuáles son las que debemos evitar?